A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué un puente no se viene abajo o por qué un rascacielos se mantiene ahí tan tranquilo? Bueno, pues todo se reduce a una lucha invisible, una batalla constante de fuerzas. Hoy vamos a desgranar qué son exactamente la fuerza, la carga y el esfuerzo para entender por qué las cosas simplemente no se caen. Para empezar, vamos a pensar en algo que nos toca muy de cerca. ¿Qué pasaría si de repente no tuviéramos esqueleto? Imaginemos la escena por un segundo. Seríamos una especie de masa sin forma ahí en el suelo, incapaces de ponernos de pie. Y es que nuestro esqueleto, al final, es nuestra estructura, la que nos sostiene. Y ojo, que esto no va solo de nosotros. Pensemos en los edificios, los puentes, incluso los árboles. Todos tienen una estructura interna diseñada para aguantar, para resistir esas fuerzas que están siempre ahí aunque no las veamos. Hablamos, por ejemplo, de la gravedad que nos empuja constantemente hacia abajo o de la fuerza del viento cuando sopla con ganas. Vale, para poder entender cómo funciona una estructura, tenemos que empezar por el principio de todo, por el concepto más básico. La fuerza. La definición es bastante directa. Una fuerza básicamente puede hacer dos cosas. Una, cambiar la forma de un objeto. Imaginaos aplastar una lata de refresco. Y dos, cambiar su estado de movimiento, como cuando chutamos un balón que estaba parado. O lo deforma o lo mueve. Y aquí lo vemos súper claro. Por un lado tenemos lo que se llama efecto estático. Una mano que aprieta una pelota de goma y, claro, la deforma, le cambia la forma. Y por otro, el efecto dinámico, un pie que golpea un balón y lo pone en movimiento. Son dos efectos muy diferentes, pero la causa es la misma, una fuerza. Muy bien. Si la fuerza es el qué, la carga es el cómo. Es decir, es la manera en que esa fuerza se aplica sobre una estructura concreta. Vamos a ver algún ejemplo práctico, que se entiende mejor. Es así de sencillo. La gravedad, por ejemplo, es una fuerza universal, pero el peso de un coche sobre un puente, eso, amigos, es una carga. O el viento. El viento es una fuerza de la naturaleza, pero el empuje que hace sobre la vela de un barco es una carga. Es la aplicación real de esa fuerza. Pero, claro, no todas las cargas son iguales. Fijaos en el ejemplo del puente que es perfecto. Por un lado están las cargas fijas, las que siempre están ahí. El propio peso del asfalto, de las barandillas, de la estructura. Y luego están las cargas variables, las que aparecen y desaparecen. Los coches que pasan, la gente que camina, incluso la nieve que se acumula en invierno o el viento que un día sopla y al siguiente no. Ya tenemos la fuerza y la carga, pero nos falta la última pieza de este puzzle, la más importante quizás. ¿Qué ocurre dentro de la estructura cuando soporta esa carga? La respuesta es el esfuerzo. Antes de definirlo, vamos a darle una vuelta a esto. La persona pesa lo mismo, ¿verdad? La carga total es la misma. Pero la estructura del banco sufre igual si todo ese peso se concentra en un punto muy pequeño al sentarse o si se reparte por toda la superficie al tumbarse. La respuesta obviamente es que no. Y justo esa diferencia es la clave para entender qué es el esfuerzo. El esfuerzo, en esencia, es la respuesta interna de la estructura. Es la tensión que se genera dentro de los materiales para no romperse, para aguantar esa carga que le viene de fuera. Es como la batalla silenciosa que se libra en cada viga de acero o en cada columna de hormigón. Bueno, pues ahora que ya tenemos las tres piezas, fuerza, carga y esfuerzo, vamos a unirlas. Vamos a ver la secuencia lógica que lo explica absolutamente todo. Esta es la cadena. Fijaos qué sencillo. Primero, existe una fuerza como la gravedad. Segundo, esa fuerza se aplica sobre algo y se convierte en una carga. Por ejemplo, nuestro propio peso sobre una silla. Y tercero, la estructura responde. La silla genera tensiones internas en sus patas y en su asiento para aguantar esa carga y no romperse. Ese trabajo interno, es el esfuerzo. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, un titular de todo esto sería este. Una fuerza crea una carga, y una carga genera un esfuerzo. Es una secuencia perfecta de causa y efecto. No hay más misterio. Así que la próxima vez que crucemos un puente, nos sentemos en una silla o simplemente veamos un árbol mecerse con el viento, podemos pensar en esta batalla invisible. Ahora que conocemos esta pequeña danza de fuerzas, cargas y esfuerzos, a que las estructuras que nos rodean ya no parecen tan simples. De repente, todo parece mucho más fascinante.